Una vez que se ha formulado la imputación, ¿tienen las partes alguna otra solicitud que hacer? Sí, su señoría. Con fundamento en el artículo 316, solicito auto de vinculación a proceso en contra de Felipe Laredo. ¿Puede comenzar? Solicito permiso para deambular por la zona. Adelante. Su señoría, con fundamento en el artículo 19 constitucional y el 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, esta Fiscalía solicita auto de vinculación a proceso en contra de Felipe Laredo, ya que en la carpeta de investigación 1313-2017 obran datos de prueba que establecen que se cometió el delito de homicidio calificado, previsto en los artículos 241 en relación con el artículo 245 fracción cuarta y sancionado en el artículo 242 fracción segunda del Código Penal para el Estado de México. Además del delito de portación de arma de fuego sin licencia previsto y sancionado en el artículo 81, párrafo primero y en relación con el noveno, fracción segunda, ambos de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. Toda vez que siendo aproximadamente las 13:15 horas del día 13 de enero del 2017, en el campo de tiro Las Sillas, ubicado en el sector del Country Club Campestre Villa Suiza, en Naucalpan de Juárez, en el Estado de México, el imputado, Felipe Laredo Ribamontán, privó de la vida a la persona que en vida llevara el nombre de Juan Carlos Villaverde Marina, utilizando un arma de fuego tipo escopeta calibre .12 de marca Vertex Sporting con número de serie 13579, accionándola en su contra y ocasionándole una herida penetrante de tórax que provocó hemorragias internas, causando que una de las arterias más importantes que salen del corazón sangrara de manera que impedía que se produjera el latido cardíaco, ocasionándole así la muerte. Misma arma de fuego, en un estudio de balística se consideró que puede poseerse y portarse con las limitaciones enmarcadas en la ley. Sin embargo, Felipe Laredo realizó tal portación sin la respectiva autorización expedida por la Secretaría de la Defensa Nacional. Cumpliendo con el primer requisito de la fracción tercera del artículo 316 de la legislación mencionada, tenemos que se comprueba la existencia del delito con los siguientes datos de prueba. El informe policial signado por el policía Javier Formigal Aragón y José Sierra Nevada, del que se desprende que al atender una denuncia vía radiocabina acerca de una persona fallecida, al parecer por un disparo en el campo de tiro Las Sillas, se trasladaron al lugar y encontraron el cuerpo de la víctima. Posteriormente realizaron la detención del imputado. El informe médico forense elaborado por José Alcoriza, quien concluyó que la víctima, Juan Carlos Villaverde Marina, falleció por una herida en la zona torácica producida por un arma de fuego. Un dictamen de balística elaborado por el perito Anselmo Olivanesa, quien dictaminó respecto a un casquillo percutido, una escopeta marca Vertex Sporting y una escopeta marca Remington 1110, quien concluyó que el casquillo percutido fue recientemente disparado por el arma Sporting Vertex. Ahora bien, en lo que respecta al segundo requisito de la fracción tercera del artículo 316, tenemos que la probabilidad de la participación del imputado Felipe Laredo Ribamontán en el delito de homicidio agravado y portación de arma de fuego sin licencia se encuentra acreditada con los siguientes datos de prueba. Un dictamen de dactiloscopía elaborado por el perito Alfonso, en el que se establece que el arma de fuego Vertex Sporting poseía 2 huellas dactilares que correspondían al imputado Felipe Laredo Ribamontán. Un dictamen de materia de química elaborado por el perito Antonio Lauro Labores, en el que se concluye que se encontraron elementos de pólvora deflagrada, bario y antimonio en la región palmar de Felipe Laredo Ribamontán, que determina que recientemente había accionado un arma de fuego. Y el acta de entrevista de los testigos de Pedro Alcántara, Margarita Micenas y Ana Lucía Marina, quienes coinciden que alrededor de las 12:50 se quedaron solos el imputado y la víctima. Minutos más tarde escucharon un fuerte disparo. Al llegar a la zona, encontraron a la víctima tirada en el piso con una mancha de sangre en el pecho y observaron a Felipe Laredo con una escopeta en las manos. De los anteriores datos de prueba que se tienen en la carpeta de investigación, podemos observar que no existe ninguna causa de extinción de la acción penal o excluyente de delito, por lo que en vista de lo que ya se ha formulado de imputación a Felipe Laredo y que se le ha dado oportunidad de declarar, cumpliendo así en cabalidad con todos los requisitos que establece el artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se solicita que se dicte un auto de vinculación a proceso en contra de Felipe Laredo por los delitos de homicidio calificado y el delito de portación de arma de fuego sin licencia, cometido en términos de los artículos 8º, fracción primera y tercera, así como el artículo 11, fracción segunda, inciso C, del Código Penal para el Estado de México,
violentando los bienes jurídicos que la ley tutela, que en el presente hecho son la vida humana y la seguridad pública. Es cuanto. Una vez escuchada la fiscalía, ¿la defensa tiene algo que manifestar? Sí, señoría, con fundamento en el artículo 319, solicito se dicte un auto de no vinculación a proceso. ¿Puede comenzar? Solicito permiso para deambular en la sala. Adelante. Gracias. Cumpliendo con las obligaciones y facultades que tengo como defensa, respetuosamente comparezco ante usted, juez, a fin de que se dicte un auto de no vinculación a proceso y con ello se extinga la responsabilidad de mi defendido, Felipe Loredo Ribamontán, toda vez que de todos los datos de prueba que integran la carpeta de investigación número 1313 del año 2017 resultan evidentemente insuficientes para hacer presumir fundadamente la probable participación directa de mi defendido Felipe Loredo Ribamontán en la lamentable muerte de su amigo Juan Carlos Villaverde Marina, por lo que esta defensa considera que no se encuentran acreditados todos ni cada uno de los requisitos solicitados por el numeral 316 del Código Objetivo Penal Nacional, pues no existen datos de prueba que puedan establecer la existencia de un delito, ni mucho menos la probable participación del imputado en los hechos, y en virtud del artículo 319 de la legislación ya mencionada, se debe dictar un auto de no vinculación a proceso. Para comprobar este dicho, esta defensa acudirá a los registros de investigación de la carpeta ya mencionada. El primer dato de prueba, el informe policial homologado firmado por el agente Javier Formigal Aragón, quien indicó que alrededor de las 13:15 horas llegaron al campo de tiro Las Sillas, donde se había alertado sobre una persona fallecida. Una vez que llegó al lugar de los hechos, el señor Pedro Alcántara Marbella hizo entrega al oficial de mi defendido en calidad de detenido. Dijo que él lo había matado, por lo que los oficiales detuvieron a mi patrocinado por un señalamiento directo. Nunca lo vieron matar a una persona y asimismo en el mismo informe dice que esta persona nunca intentó huir de su detención. Otro dato de prueba que ahora en la carpeta de investigación es el acta de entrevista del señor Pedro Alcántara, quien detuvo a mi defendido. Se puede apreciar en dicha entrevista que el señor Pedro Alcántara jamás observó que mi defendido fuera el quien privara de la vida a su amigo. Asimismo, él mismo dice que él piensa que fue Felipe el que le quitó la vida, toda vez que el hoy occiso Juan Carlos era muy bueno para las armas y él no piensa que él se pudiera haber disparado. Asimismo, otro dato de prueba que es un acta de entrevista consistente en su esposa del hoy occiso, Margarita Micenas Patras, quien tampoco le consta haber visto a Felipe arrebatarle la vida a Juan Carlos. Y ella misma lo dice, yo no creo que haya sido Felipe. Por otra parte, otro testigo presencial de los hechos es la mamá del hoy occiso, Ana Lucía Marina Austrias, quien irresponsablemente dijo en su entrevista que cuando llegó al lugar de los hechos, Felipe lloraba porque le había quitado de la vida a Juan Carlos. Sin embargo, ella jamás observó que Felipe le quitara la vida. E indica lo mismo, que él no cree que Juan Carlos se haya disparado porque era muy bueno para las armas. Una última entrevista es la del encargado de seguridad del club de tiro Las Sillas, Francisco Macedo, quien tampoco le consta que mi defendido Felipe privó de la vida a Juan Carlos Villaverde, ni logró encontrar un video que demostrara esto. Por otra parte, tenemos que mi defendido, indica en su prueba o en su declaración que él no fue quien privó de la vida a esta persona, dado que esta persona al momento de estar limpiando su arma se disparó. Es decir, su señoría, de todos los testigos de cargo con los que ha ofrecido la fiscalía y quienes algunos realizaron un señalamiento directo para la detención, ninguno puede sostener que vieron a mi defendido atentando con la vida de su amigo. Es decir, nadie vio privar de la vida a Juan Carlos. En lo que respecta a los datos de prueba periciales, tenemos que existe un dictamen de dactiloscopía elaborado por el perito Alfonso Manzanares, que comprueba la existencia de huellas dactilares de Juan Carlos en el cañón de su escopeta, es decir, porque la estaba limpiando. Y en efecto, existen huellas dactilares de mi defendido en dicha escopeta. Sin embargo, la fiscalía ha sido omisa en comprobar que existen huellas dactilares en el gatillo de la misma. Y en lo que concierne el dictamen pericial sobre la presencia de pólvora elaborado por el ingeniero Antonio Lauro, tenemos que efectivamente Felipe Loredo se le encontró presencia de la misma. Sin embargo, es una situación obvia, pues estaban en un campo de tiro. Y tal es la obviedad que Pedro Alcántara y el hoy occiso también presentaban presencia de pólvora en sus manos. Por último, señoría, el informe policial homologado que realizó Javier Formigal y en el informe de la unidad de medidas cautelares se desprende
que en ningún momento mi defendido intentó darse la fuga. Además que es una persona útil para la sociedad, dado que tiene un grado de estudios alto. Además, nunca ha tenido problemas legales anteriormente. En lo que le respecta a la aportación ilegal de armas, tenemos que la Fiscalía en ningún momento ha solicitado un permiso para la misma. Además, mi defendido se encontraba registrado en un campo de tiro. En ese campo de tiro es requisito indispensable entregar este permiso. Además, la Fiscalía no ha demostrado que mi defendido no cuenta con dicho permiso. Es por todo lo anteriormente relatado, es evidente que los datos de prueba no pueden presumir fundadamente que existe un delito ni la participación de mi defendido en el mismo, en la privación ilegal de Juan Carlos Villaverde, requisito indispensable establecido en el artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Por lo que reitero mi solicitud en términos del 319 que se dicte un auto de no vinculación a proceso y se deje en libertad a mi defendido Felipe Loredo. Por encontrarse apegado a derecho es cuanto. ¿Tienen las partes alguna otra solicitud que hacer? Sí, su señoría. Solicito que se abra debate para la imposición de medidas cautelares. Adelante, puede comenzar. Solicito permiso para deambular por la sala. Concedido. Gracias. Su señoría, esta representación social solicita de la manera más atenta aplique como medida cautelar pertinente al imputado Felipe Loredo Ribamontán la prevista en el artículo 155, fracción 14 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que es la prisión preventiva, ya que en primer lugar existe apariencia del buen derecho, toda vez que ya se dictó auto de vinculación a proceso por la conducta con apariencia de delito de homicidio calificado, prevista en el artículo 241 en relación con el artículo 245, fracción cuarta, y sancionado en el artículo 242, fracción segunda del Código Penal para el Estado de México. Y así como la aportación de armas de fuego, según el artículo 81, párrafo primero, en relación con el artículo 9, fracción segunda, ambos de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, los cuales resultan ser delitos de comisión dolosa. Ahora bien, esta Fiscalía considera que existe una necesidad de cautela en razón de que, atendiendo a lo dispuesto por el artículo 168, fracción primera del Código Nacional de Procedimientos Penales, existe el peligro de sustracción del imputado, ya que en el informe de la Unidad de Medidas Cautelares del Estado de México se advierte que el imputado cuenta con facilidad para abandonar el lugar, pues es soltero, no tiene hijos ni dependientes económicos, que lo mantengan establecido en una ciudad fija, lo que facilitaría el hecho de mudarse a otra ciudad, y se considera que existen facilidades de permanecer oculto. Además, tomando en consideración el artículo 168, fracción segunda del Código Nacional de Procedimientos Penales, se debe considerar que en caso de llegar a juicio, pudiera imponérsele una sanción máxima de 77 años de prisión, y en caso de ser sentenciado no alcanzaría beneficio alguno que otorga la ley, y esto influiría en el ánimo de sustraerse de la acción de la justicia. Asimismo, considerando lo dispuesto por el artículo 170 del mismo ordenamiento, es necesario precisar que se deriva de la existencia de un riesgo fundado de que se cometan actos que afecten la integridad personal o pongan en riesgo la vida de los testigos Pedro Alcántara Marbella, quien es mejor amigo de la víctima, Ana Lucía Marina Asturias, madre de la víctima, Margarita Micenas Patras, esposa de la víctima, y Francisco Maceda Valencia, empleado de seguridad del Club de Tiro Las Sillas, testigos que estuvieron presentes al momento en que ocurrió el hecho delictivo, además de que el imputado sabe dónde viven y su modo de vivir. Por otro lado, tomando en consideración lo dispuesto por el artículo 168, fracción tercera, respecto al comportamiento anterior del imputado, es necesario advertir que, según se desprende de las entrevistas realizadas a los testigos Perla Piña Mora y Juan Antonio Reyes Márquez, el imputado tiene una personalidad considerada como violenta. Además, hay que destacar
que tiene años practicando la cacería, por lo cual es excelente para disparar armas de fuego, lo que claramente, además de lo ya mencionado, que representa un claro peligro para los testigos, también lo es para la comunidad. Por ende, resulta necesaria la solicitud de la medida cautelar, consistente en la prisión preventiva, toda vez que resulta admisible por encontrarse prevista en el artículo 155, fracción 14 del Código Nacional de Procedimientos Penales, atendiendo al principio de idoneidad, al igual que para alcanzar los fines del proceso, que es la comparecencia del imputado en el juicio, los cuales no se pueden alcanzar razonablemente por otros medios menos restrictivos de derechos fundamentales. Además, resulta ser proporcional, ya que la medida cautelar solicitada debe respetar una correspondencia entre la importancia del fin buscado por la ley y los efectos perjudiciales que produce en otros derechos e intereses constitucionales, tomando en consideración que el delito por el cual se vinculó a proceso fue por el homicidio y portación de armas de fuego, poniéndose en peligro el bien jurídico tutelado consistente en la vida humana. Es cuanto, su señoría. Una vez escuchadas las manifestaciones hechas por la Fiscalía, la defensa ¿tiene algo que manifestar al respecto? Así es, su señoría. Con fundamento en el artículo 158 del Código Nacional de Procedimientos Penales, la defensa solicita hacerse cargo de los argumentos manifestados por la Fiscalía. Adelante, puede comenzar. Solicito permiso para deambular por la sala. Concedido. Gracias. Su señoría, esta defensa solicita se desestime la petición hecha por la Fiscalía relativa a la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva y, por el contrario, solicita se manifieste las siguientes medidas cautelares consistentes en la presentación periódica ante su señoría u autoridad distinta que usted designe, así como la exhibición de una garantía económica, la prohibición de concurrir a determinadas reuniones o acercarse a ciertos lugares y la prohibición de convivir o acercarse o comunicarse con determinadas personas, en el caso los ofendidos o testigos. El artículo 7.3 de la Convención Americana de Derechos Humanos establece que nadie puede ser sometido a detención o encarcelamientos arbitrarios, y el artículo 8.2 advierte que toda persona inculpada de un delito tiene derecho a que se le presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad, cosa que aún no ocurre, puesto que no existe una sentencia. No debemos olvidar que nuestro defendido cuenta con un derecho constitucional de presunción de inocencia, enmarcado en el artículo 20, apartado B, fracción primera de nuestra Carta Magna, cuya vertiente ha sido interpretada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia de rubro presunción de inocencia como regla de trato procesal, en el sentido de que constriñe a los jueces a impedir, en la mayor medida, la aplicación de disposiciones que impliquen cualquier tipo de resolución judicial que suponga la anticipación de la pena. En el presente caso, de dictarse prisión preventiva, se estaría violando su derecho fundamental a la presunción de inocencia, pues el hecho de aplicarle una medida cautelar tan lesiva como lo plantea la Fiscalía implica la anticipación de la pena. A su vez, existen criterios por parte de la Corte Interamericana, en la cual se establece que la prisión preventiva no puede ser determinada por el tipo del delito ni por la gravedad del mismo. Por lo contrario a lo que manifiesta la Fiscalía, no se deben tomar en consideración el delito por el cual fue vinculado a proceso, sino únicamente se debe tomar en consideración la personalidad de nuestro defendido, lo que nos lleva a hacer mención de lo siguiente. Del informe de medidas cautelares se advierte que nuestro defendido, Felipe Loredo Ribamontán, sí cuenta con arraigo en esta ciudad, ya que vive en el domicilio ubicado en calle Vasco de Quiroga, número 40, Ciudad Satélite, en Naucalpan de Juárez, Estado de México. Además, nuestro defendido, el señor Loredo Ribamontán, es un profesionista, ingeniero en mecánica y cuenta además con maestría en biónica, ambos títulos otorgados por la Universidad Autónoma del Estado de México, y desde hace ya 7 años labora como gerente de diseño en la empresa Probiónicos de México, SADCB, circunstancia que denota que cuenta con un empleo estable y reconocido, una persona de utilidad para la sociedad. Y el hecho de aplicarle una medida tan excesiva como lo plantea la Fiscalía le impediría el seguir laborando. De igual manera, las entrevistas realizadas a Isabel Liebre y Sofía Madroño, ambas vecinas,
y a su vez a Silvano Moncatelar, director de ventas de la empresa Probiónicos de México, se advierte que todos fueron coincidentes en manifestar que nuestro ofendido es una persona disciplinada, responsable, puntual y metódica, por lo que advierte que dichas entrevistas desvirtúan lo manifestado por la Fiscalía en el sentido de que nuestro defendido tiene una personalidad violenta, además de que no cuenta con antecedentes penales y desde el momento de su detención no intentó dar a la fuga ni opuso resistencia, y en todo momento del proceso se ha mostrado colaborador con el desarrollo del mismo, sin mostrar nerviosismo o evasiones, lo que denota la voluntad de nuestro defendido de someterse al proceso penal. Por lo que esta defensa considera que se encuentra más que garantizada la comparecencia del imputado en el juicio, así como el desarrollo de la investigación y la presentación y la protección de los testigos. Por todo lo anterior, solicito se desestime la medida cautelar de prisión preventiva solicitada por la Fiscalía y se le reiteran las medidas cautelares consistentes en la prisión, en la presentación periódica ante su señoría o autoridad distinta que usted designe, enmarcada en el artículo 155 del Código Adjetivo en la materia, fracción primera, así como la exhibición de una garantía económica enmarcada en la fracción segunda, la prohibición de concurrir a determinadas reuniones o acercarse a ciertos lugares enmarcada en la fracción séptima y la prohibición de convivir o acercarse o comunicarse con determinadas personas como lo son los ofendidos o testigos enmarcada en la fracción octava, ya que consideramos que son más que suficientes sin la necesidad de prisión preventiva. Es cuanto, señoría.